México. No fue fácil. Polvo, poca agua, espinas y largas distancias. Pero había una cosa que sobraba, y era el honor de cumplir nuestras misiones. Nadie quiere la guerra, pero cuando pasa, nosotros los militares tenemos la responsabilidad de ir al frente de batalla y cumplir con nuestros objetivos. Y así lo hicimos. Luchamos contra un gran enemigo, nuestros hermanos bolivianos. Me presento. Soy el teniente coronel Carmelo Peralta, piloto de la aviación paraguaya en campaña. El piloto que cumplió más misiones durante los 3 años de la contienda, teniendo más de 1000 horas de vuelo durante la guerra. Hoy les voy a contar una anécdota, probablemente la anécdota que marcó mi carrera como aviador. Sucedió en agosto de 1934, cuando el mariscal Estigarribia, comandante en jefe del ejército paraguayo, recibió la información de que al norte había grandes movimientos del enemigo. Fui designado para ir a hacer el reconocimiento. Me acompañaba mi camarada Rogelio Echeverri. Me acuerdo como si fuera ayer. Despegamos esa misma mañana al Fortín Camacho, una mañana cálida. Ganamos altura, volamos hacia el norte aproximadamente 2 horas, y ahí estaba, en el horizonte, el fortín del enemigo, que era nuestra misión. Cuando nos empezamos a preparar para el reconocimiento y la observación, como si fuera, no sé, un fantasma, nos pasa por el lado derecho un Curtiss Osprey número 78, ágil, veloz, inalcanzable. En ese mismo instante con Echeverri nos dimos cuenta que estábamos en desventaja en nuestro Poté 25 número 11, un gran avión bombardero, pesado, lento pero muy eficiente. Pero no teníamos nada que hacer contra un veloz y ágil Curtiss Osprey. Solamente teníamos una opción: maniobras evasivas, porque definitivamente ese Curtiss Osprey número 78 tenía el objetivo de derribarnos. En ese mismo instante recordé las enseñanzas del gran piloto Albonacid, el gran piloto argentino, que decía: las aeronaves enemigas son altamente superiores a las de ustedes. Cuando se encuentren en el aire sin protección de caza, inmediatamente deben bajar al ras de los árboles e ir en zigzag entre sus copas a la menor velocidad posible de sustentación. Y eso hicimos. Me acuerdo que estábamos en ese momento y bajo la palanca, voy en picada hasta la copa de los árboles y recupero el horizonte. En ese momento el Curtiss Osprey empezaba a girar y venía en picada desde arriba, volviendo a pasar de esta manera, teniendo una breve ventana de disparo. Debido a su gran velocidad no podía mantenerse detrás de nosotros. Tendría que volver a subir y volver a caer en picada y nuevamente dar un vuelo rasante y volver a subir. Me acuerdo que nuestras alas estaban perforadas, pero todavía nuestro motor impecable. En ese momento Echeverri me dice: Carmelo, mantenete firme, recto mantenete, bien estable, yo lo voy a esperar. Claro,
Echeverri se dio cuenta del patrón del enemigo y sabía que iba a hacer exactamente lo mismo por tercera vez. Y Echeverri esperó apuntando a la nada. Y esperó. Hasta que el Curtis Osprey se puso en posición al centro de su mira y ¡tac, tac, 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 tac! En ese instante el motor enemigo empezó a humear un humo negro tan denso, lo recuerdo como si fuera ayer. Se empezó a precipitar hacia el piso en ese mismo instante. Nos salvamos. Hicimos una pasada de reconocimiento para ver si había algún sobreviviente. Definitivamente, ambos habían fallecido. Volvimos a hacer otra pasada para rendir honor a nuestros camaradas bolivianos, caballeros del aire, que lucharon con honor, defendiendo también sus ideales. Cuando volvimos al Fortín Camacho nos enteramos que habíamos derribado al as de la aviación boliviana y a su artillero Mario Cano. A partir de ahí nos dimos cuenta que faltaba poco para que termine la guerra. Y antes de despedirme, quiero rendir honor a todas las almas que dieron su vida en la guerra del Chaco. Y también recordar a los primeros caídos del aire, el capitán Trifón Benítez Vera y su artillero, Ávalo Sánchez. ¡Viva la paz! Y viva la Fuerza Aérea Paraguaya.